Bienvenidos a una edición más de Causa Justa. Edgar Martínez Sacomán, un hombre que cultivaba marihuana en su casa, plantas de marihuana, las procesaba y producía aceites de cannabis para que luego este aceite fuera entregado de manera gratuita a personas que están enfermas o sus familiares de enfermedades gravísimas con consecuencias terribles. Y si bien este aceite de cannabis no cura, aliviana los efectos de enfermedades terribles para que estas personas tengan un poco de dignidad. Él no era un traficante, o no es un traficante. Sin embargo, fue procesado como un traficante. En una primera instancia, años atrás, fue condenado a 2 años de prisión, pero sin embargo el fiscal del caso insistió y se anuló esa primera pena. Ahora este mismo fiscal logró que este hombre sea condenado ahora a 5 años de prisión. Pero eso no es todo. Además de una visión complicada o difícil de explicar de parte del agente fiscal y mucho menos de parte de los miembros del tribunal de sentencia, tenemos que hablar de una buena vez por todas de esto. Por un lado está la justicia y por el otro lado está el derecho. En el medio están aquellos hombres y mujeres que deben aplicar desde el punto de vista social la mejor solución y la mejor aplicación de la ley posible. La justicia no es una suma y resta de plazos procesales y de condenas. No es. El que me lo diga eso está equivocado. La justicia es dar a cada quien lo que se merece. Es por eso que tanto los jueces como el fiscal de este caso, de Martínez Sacomán, no tomaron en cuenta que primero él no era traficante. En segundo, no tomaron en cuenta que ya estaba hace más de 3 años en prisión domiciliaria. Tendrá que continuar en prisión domiciliaria hasta cumplir la condena. ¡Qué fuerza!, ¿verdad? ¡Qué fuerza de la justicia o de los hombres de la justicia contra aquellos débiles! Me pregunto yo, ¿la justicia actúa con la misma fuerza contra los verdaderos narcotraficantes y sus financistas? ¿La justicia actúa de la misma manera con los cómplices del crimen organizado? Me pregunto yo. Si bien no está permitida esta actividad hoy día, existe de parte de los magistrados las herramientas que ellos pueden utilizar para aplicar la justicia y no solamente el derecho. Ojalá que alguna vez nuestra justicia sea lo suficientemente humana para entender que el camino está en el medio entre la justicia y el derecho. En el medio está la solución. Mientras tanto, seguiremos teniendo este tipo de sentencias aberrantes, indignas y que generan no poco dolor para aquellos que queremos que en este país realmente reine la justicia a través de la aplicación justa de la ley. Ni más ni menos. A la vuelta del corte continuamos con el primer tema del día de hoy. En el seno del Poder Legislativo continúan sus trabajos una segunda comisión de reforma penal, del Código Penal y del Código Procesal Penal, con una visión de modernizar este cuerpo normativo, que si bien es muy reciente, no es menos cierto que es objeto de muchas críticas por parte de no solamente de los justiciables, sino incluso de los magistrados y también obviamente de los abogados. Y queremos saber la visión que tienen los distintos estamentos de la familia judicial sobre lo que se está estudiando, analizando y debatiendo al interior de esta Comisión de Reforma Penal. Hoy nos acompañan 2 representantes del Ministerio de la Defensa Pública. Por un lado, el doctor Paulino Escobar, quien es defensor general adjunto, y también el doctor Matías Garcete, defensor e integrante por parte del Ministerio de la Defensa Pública de la Comisión de Reforma. A ambos el agradecimiento por venir.
Doctor Paulino, comienzo contigo. Era un hombre de ¿cuántos años ya en el Ministerio de la Defensa Pública? En el Ministerio de la Defensa Pública solamente un año, pero Un año. tengo servicio dentro de la estructura judicial 29 años. 29 años ya. Así mismo. ¿Cuáles son las distintas visiones, tanto sobre el Código Penal y el Código Procesal Penal, que tiene hoy día el Ministerio de la Defensa Pública, en especial bajo hoy la dirección de la nueva ministra, la doctora Lorena Segovia? A partir de la administración, la nueva defensora general tuvo un nuevo pensamiento en cuanto a la reforma tanto del Código Penal y del Código Procesal Penal. Te acordarás que apenas asumido el cargo, la nueva defensora general había propuesto la modificación del artículo 245, eso como primera medida. Y con relación a eso se ha obtenido varias cuestiones positivas para el justiciable, ¿verdad? Para las personas más empobrecidas o vulnerables que se encuentran dentro del sistema penitenciario. A partir de la modificación del 245, que se había conformado una mesa de trabajo entre todas las instituciones, Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, Ministerio de Justicia y Trabajo, hasta el 28, desde el 28 de mayo hasta hoy, nosotros habíamos conformado una comisión en donde se iba a estudiar y se sigue estudiando de cuántas personas recluidas encontraba a cargo del Ministerio de la Defensa Pública. Habiendo hecho a partir de ese momento un cálculo previo informe a todos los defensores, habíamos obtenido que 5.281 personas que estaban bajo la administración o a cargo del Ministerio de la Defensa Pública a nivel país. En un segundo momento, a partir de ahí, comenzamos a estudiar sobre qué tipo penales estaban recluidos esas personas. Y como segundo punto, a partir de qué fecha se encontraban recluidos. A partir de entonces comenzamos a hacer un análisis jurídico de cada causa a nivel país. Y encontramos que hasta los primeros días de agosto teníamos que tener 881 personas recluidas en libertad. Hoy hasta la fecha, porque todos los días se hace un corte administrativo dentro de la comisión, y hoy a la fecha nos encontramos con 1.113 personas que fueron liberadas, que estaban a cargo del Ministerio de la Defensa Pública. Entiendo. Esa es la visión, digamos, inmediata. Ahora, con respecto a la visión de la construcción de lo que ve el Ministerio de la Defensa Pública que debe tener la estructura penal moderna, la estructura procesal penal humanista, garantista de alguna manera, obviamente, pero en donde también la víctima de hechos punibles también tenga su espacio, sino todo es como si fuera que el victimario tiene todo el derecho y todo el soporte del Estado. Al mismo tiempo el Estado le castiga, pero le da todas las garantías y la víctima queda relegada a un segundo plano. ¿Cuál es el punto que ustedes observan? Antes que nada, muy buenas noches. Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Es así, el Ministerio de la Defensa Pública, que a partir de abril hemos conformado nuevamente una nueva comisión de la Comisión de Reforma. El Ministerio de la Defensa Pública se ha buscado desde el punto axiológico de buscar las virtudes de lo que ya imponía el Código Modelo para Iberoamérica, y en la construcción de cada artículo procesal que hoy día se está tratando, y bajo la dirección de la hoy defensora general, la doctora Lorena Segovia, nos abocamos a construir dentro de lo que se hace a los postulados de la disposición interamericana. Entonces, las disposiciones interamericanas que hacen fundamentalmente a los derechos humanos consagrados y postulados dentro de esas disposiciones que articulan hoy día el Código Procesal Penal. Entonces, cada propuesta que el Ministerio de la Defensa Pública está planteando hoy día en la Comisión se va abocando por la convencionalidad y la constitucionalidad de las normas. ¿Qué debe cambiar para vos, puntualmente? No solamente para el Ministerio de la Defensa Pública, para vos como representante del Ministerio de la Defensa Pública en la Comisión. ¿Qué debe cambiarse en lo que hace al Código Penal y al Código Procesal Penal? Nosotros justamente nos hacemos esa pregunta al estudio de cada articulado, a los efectos de visualizar que no sea un mero cambio por cambiar. Es decir, hacer una construcción ideal de lo que en procura del ideal de una construcción del debido proceso. Entonces, nosotros nos abocamos a ese debido proceso
Y lo que visualizamos en que sería un cambio efectivo realmente, tanto para la persona que está efectivamente sindicada como imputada, pero sin desvirtuar los derechos propios que también la víctima merece. Entonces, solamente visualizamos realmente las garantías que realmente tanto la disposición constitucional lo exige y como la convencionalidad como había establecido. Dentro de ese margen es que nos abocamos, si es que así amerita el cambio, o si no, nos ratificamos nuevamente en lo que está actualmente vigente. ¿Se ratifican si es que no cambia? La visión ustedes quieren que se cambie. Sí, dependiendo de cada articulado. Entonces, si nosotros vemos que un artículo no va acorde con las disposiciones actuales que hoy día se exigen a las disposiciones normativas a nivel Iberoamérica, entonces es ahí donde nosotros proponemos las articulaciones. ¿Penas más duras son las soluciones para el crimen? De ninguna manera. Las penas nunca, en todos los países, nunca una pena dura puede ser la solución. Hay que buscar políticas públicas a partir del Poder Ejecutivo. Dentro de nuestro ámbito, las políticas de reinserción social, el Ministerio de Justicia debe trabajar más en relación a la reinserción social. Porque hay que tener en cuenta que la gran cantidad de las personas recluidas son reincidentes. ¿Pero qué pasa con la víctima de un hecho delincuencial, de un hecho criminal, su familia, que exige que esa persona cumpla y sufra todo el peso de la ley y uno observa de repente que no es así? ¿Qué pasa con esas víctimas? Desde el Ministerio de la Defensa Pública, al momento de entrar a analizar nosotros desde la Comisión de Depuración de Causa, el primer trabajo que habíamos hecho es separar las causas graves. Aquellas causas que tenían los tipos penales graves habíamos descartado y no habíamos tratado ni analizado. Llámese violación, coacción sexual, abuso sexual en niños, esas causas no habíamos analizado teniendo en cuenta lo gravoso que era para la sociedad y teniendo en cuenta el respeto que tiene la víctima en estos casos. Entiendo, doctor. Vuelvo a esa pregunta. El resarcimiento, o sea, está bien, pensamos en la política criminal, pensamos en la política delincuencial, reinserción del individuo que quiere redimirse también, porque hay otros que no quieren redimirse. Pero insisto en esto, ¿y el derecho de la víctima es analizado con esta visión en el estudio de esta modificación penal? Sí, efectivamente, quisiera hacer hincapié a ello, que tanto de la comisión anterior, que ya ha hecho postulados y los cuales nosotros hoy día lo estamos nuevamente revisando, los postulados son efectivamente al acompañamiento, a la protección de la víctima dentro de ese sistema procesal. Justamente es la protección ideal a los mismos. Por ello es que existieron varias modificaciones que ya vienen en la comisión anterior que dan pie a ampliar la facultad de la víctima dentro del proceso penal. Que sería la querella autónoma, ¿me explicó bien? Sería la querella autónoma, porque sí. Hoy día a veces el Ministerio Público dice no, y es no, pero la víctima o su representante dicen no, sí, tiene que ser sí, pero su querella adhesiva no sirve para nada. ¿Se le va a dar la libertad a las víctimas de hechos sobre este particular? En ese sentido, doctor, quisiera dar más una aclaración que eso fue debatido justamente en una de las sesiones en atención a lo que importa también las disposiciones constitucionales, porque tenemos el 268 que activa la acción al Ministerio Público como representante de la sociedad en los de acción penal pública. Sí. Lo que siempre quedó, digamos, dentro de esta discusión que todavía estamos en la propuesta del artículo 17, que hay la modificación de los de acción penal privada, ciertos tipos legales pasen a la acción penal pública. Todo ello fueron justamente propiciados por la comisión anterior en base a una mayor participación de la víctima. Esa era la esencia, pero tenemos que cuidar también los postulados actuales constitucionales, de cuál es el lineamiento de la Constitución con respecto al proceso. Los plazos procesales. ¿Cuánto debe durar una causa abierta? Si dura desde la comisión del hecho en sí o desde la imputación.
La modificación creo que el 160 al 163 era, ¿verdad? Si no estoy equivocado. No, 136 el que Perdón, ahora está actual. 136, Sí. discúlpame doctor, Sí. del 136. Ahora actualmente está en estudio la modificación del 136. Tenemos que tener en cuenta aquí tenemos que tener en cuenta varias cuestiones. Primero, de que el artículo 290 del Código Procesal Penal dice que el acto, una vez de que el fiscal comienza a investigar, debe ser comunicado al juez. Sí. Esto siempre fue una letra muerta dentro de la justicia penal, ¿verdad? Porque esto quedaba archivado en algunos biblioratos dentro del sistema de justicia, ¿verdad? Sí. Y no se le hacía caso. Pero ¿qué pasaba? Que una persona ya comenzaba, se abría una carpeta de investigación dentro del ministerio Pero público. no se comunica al juez. Sí se comunicaba, hasta ahora se comunica al juez, Sí. porque es una norma procesal vigente. Se comunica al juez, pero queda ahí, no se tiene en cuenta, porque antes del año 2004, decía, desde la comunicación, la jurisprudencia de la Sala Penal decía, desde la comunicación de la investigación, a partir de ahí se debe contar, o cualquier acto de coerción, decía la jurisprudencia. Pero ¿qué pasa? Ya por abril del año 2004, dice, cambia totalmente en un fallo plenario de la Corte Suprema de Justicia, cambia este itinerario y dice, a partir de la notificación del acta de imputación, la Corte decía, a partir de ahora, decía la jurisprudencia de la Corte, se va a computar desde la notificación del acta de imputación. Ahí para nosotros violan ciertos principios, sobre todo el plazo razonable, porque hay un plazo muerto desde que se comunica, la Fiscalía comunica la investigación y no se cuenta. Eso va contrario a los principios Claro, del 136 y al mismo también al artículo 8, tengo entendido, de la Comisión de Derechos Humanos, la del plazo razonable. Porque entre doctor Matías, porque entre la comisión del hecho y la imputación pueden pasar hasta meses. Así es. Años. Años. Años, puede ¿Se han pasar dado en casos algunos de casos. años? Sí. Ahora, ¿qué pasa, doctor Matías Garcete, con respecto a lo siguiente? Dentro de esta modificación del Código Procesal Penal, del Código Penal, ustedes están observando el extremo que tiene que ver con las famosas chicanas, que hacen que causas graves, por ejemplo, donde hay niños víctimas de abuso sexual, estén a punto de expirar, o hay causas que expiren directamente. ¿Qué hacer para que esas chicanas, sin quitarle el derecho a la defensa a la persona procesada por una causa, no sean más herramientas para que la justicia no sea aplicada? Es justamente, doctor, lo que nosotros observamos cuando realizamos propuestas de modificaciones, que si bien lo es a través del Ministerio de la Defensa Pública, vemos lo axiológico, también lo diquelógico, es decir, lo valorativo, para visualizar lo que podría ocurrir también en lo que hace a estas circunstancias, como usted llamó, chicanas y demás, que también son circunstancias que se debate constantemente en cada sesión a través de la comisión. Nosotros buscamos siempre las modificaciones, lo hablo por parte del Ministerio de la Defensa Pública, en el valor ideal del proceso, dentro de las garantías propias del debido, como había anunciado, pero siempre salvaguardando lo que podría en la realidad ocurrir, visualizando también esas circunstancias. También somos objetivos de lo que puede ocurrir, una pretensión, digamos, de una propuesta que eventualmente derive en una mala praxis. Sí, entiendo. Finalmente. Por eso la postura del Ministerio de la Defensa Pública es de que comience a correr a partir del primer acto de procedimiento la comunicación, y debe terminar a los 4 años. Si se presenta un recurso de casación, un recurso de inconstitucionalidad, un recurso de apelación, siempre que sea favorable al imputado no se va a computar, pero si es contraria a las pretensiones de las personas que presentó las apelaciones y los recursos correspondientes, sí se va a descontar. Se va a descontar. Se va a descontar y se va a volver a computar de nuevo el plazo. Así quedó ahora.
Eso es lo que el Ministerio de la Defensa Pública presentó y está... Porque está en estudio, no quedó todavía, Sí, hay opciones. se llamó a audiencia pública y donde el Poder Judicial propuso la derogación de los artículos 136, 137 y 138, a lo que hubo hubo voto mayoritario, propuesta mayoritaria en razón a ello, y pasaría el tiempo a ser considerado dentro del ámbito de prescripción, para tener en cuenta Dentro que del eso ámbito de prescripción. sí, esa es la propuesta, la derogación y tomar causa por causa, digamos, caso por caso, ya ingresa ahí todo el ámbito de la complejidad de lo que era... ¿El cálculo digamos, sería causa por causa ahora entonces? Sí, esa es ¿Es una solución propuesta. adecuada esta? Y en principio estaríamos observando lo que todavía no llegamos a la modificación de Sí. reforma del Código Penal. No sabemos cuáles serían las propuestas dentro de lo que hace al ámbito del 102, 103 y 104. A mí me huele medio complicado porque si se hace de acuerdo a cada causa, tomando en cuenta los ejes establecidos por la prescripción, ¿quién va a determinar que en esta causa va a durar tanto, esta causa va a durar tanto? Es complejo, o sea, dejar de tener una regla general para tener reglas particulares dependiendo de cada caso. Vamos a ver cómo se desarrolla dentro de los estamentos, primero el estamento parlamentario en donde varias instituciones están discutiendo la modificación y vamos a ver qué pasa. Ahora es prematuro todavía decir, ¿verdad? Porque todavía no se cerró la discusión. Pero para ustedes, el plazo razonable, ¿cuántos años sería? Para nosotros, 4 años. 4 años. Desde 4 años. Nosotros nos pronunciamos de los 4 años. Nosotros presentamos en su momento a la audiencia pública un texto. Hemos presentado un texto dentro de los principios que la Corte Interamericana ha establecido para el plazo razonable. Hemos puesto a consideración. el plazo razonable es... Nosotros los pusimos desde tanto conocimiento por parte del Ministerio Público al juez competente de una persona individualizada, Sí. o otra opción de la detención o aprehensión o del acta de imputación, y al final le pusimos según cuál sea, o sea, el caso que se ocurra primero, según cuál ocurra primero, Sí, o sea, a ver, si dentro de ocurre- esas actividades. A ver, si ocurre primero, para ustedes, si ocurre primero, el plazo corre de acuerdo a que se ocurra primero. La comunicación al juez, Así es. la comunicación al... La aprehensión, detención como medio La coercitivo, aprehensión, detención, el acta de imputación, O la el acta de convocatoria de imputación. sí, o la convocatoria de declaración indagatoria. perfecto. Entonces, según cuál ocurra primero, de ahí inicia el plazo. Esa era la propuesta en principio de lo que el Ministerio de la Defensa Pública propuso y lo Se sigue presentó a la debatiendo, sí, audiencia. sigue debatiendo. ¿eh? Sí. Bueno, Pasa- perfecto. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Paulino Escobar, defensor general adjunto, doctor Matías Garcete, Muchas gracias. quien es integrante de la Comisión Muchas de gracias. Reforma Penal que está funcionando en el Poder Legislativo y es miembro en representación del Ministerio de la Defensa Pública. Lindo debate. Vamos a profundizar el debate en tanto y en cuanto avance el estudio de esta comisión, que es una nueva comisión porque la anterior ya había trabajado, había dejado todo y los legisladores dijeron no, vamos a comenzar de cero. Y en abril comenzaron de cero. Bueno. A la vuelta del corte, el tema que está dando que hablar en el mundo judicial, los abogados en pie de guerra, algunos a favor, otros, muchos en contra. Colegiación obligatoria para los abogados. A la vuelta del corte, este apasionante tema. Colegiación obligatoria de los abogados. Ya hace un tiempo atrás, en Causa Justa, a lo largo de estos más de 11 años, debatimos en varias ocasiones una ley general de colegiación obligatoria en algunas profesiones muy importantes o, digamos, de un mayor destaque por la importancia, como los médicos, los abogados, los veterinarios, colegiación obligatoria. No existe hoy día en nuestro país una colegiación obligatoria. Existen colegios que se hacen llamar colegios, pero en realidad son asociaciones.
Y al principio de la semana pasada, llamativamente días antes, salía un anuncio firmado, entre otros, por el doctor Enrique Riera, senador, y el senador Enrique Baqueta, donde se pedía la participación de la ciudadanía para una audiencia pública donde se iba a debatir un proyecto de ley de colegiación obligatoria para los abogados. Esto generó una ida y venidas muy intensas que siguen generando intensidad. Bueno, hoy nos acompañan algunas de las voces a las cuales vamos a recurrir para que nos den sus diversos puntos de vista. Aclaro antes, se fueron invitados para este programa el doctor Oscar Paciello, el doctor Claudio Baqueta. El doctor Claudio Baqueta no respondió los mensajes directos de este servidor. El doctor Oscar Paciello quedó en avisarme, penosamente no lo pudo hacer, si venía o no. El doctor Rubén Galeano, presidente del Colegio de Abogados del Paraguay y presidente hoy nuevo del Consejo Nacional de Abogados, se excusó para este programa, pero va a estar en el siguiente programa. Pero no se preocupen, acá vamos a tener todas las voces pertinentes sobre este tema. Comienzo con el doctor José Elpidio Alcaraz, quien fuera presidente de este Consejo Nacional de Abogados del Paraguay y uno de los principales proyectistas y también hoy día secretario de este nuevo consejo que está presidido por Rubén Galeano. Mi querido doctor José Elpidio Alcaraz, ¿qué se busca con respecto a la colegiación obligatoria? La colegiación busca, como institución, busca ordenar y controlar el ejercicio de la profesión, de cualquier profesión. Velar porque el ejercicio de la profesión se conduzca dentro de los márgenes legales y éticos, ¿verdad? Que tal profesión se marca o le rige en cuanto a las disposiciones legales. Eso es la colegiación y no depende de la voluntad de una persona para colegiarse, porque es a la inversa. Si quiere ejercer esa profesión, debe colegiarse, porque de otro modo, si no se matricula, porque una matriculación lo que se obtiene, el colegio como tal no va a poder controlar a los profesionales que ejercen esa profesión. Trasladando eso al gremio de abogados, supongamos que existe la colegiación, pero no es obligatoria, es decir, el abogado se recibe y ejerce nomás la profesión, solamente va a poder tener control a los que están matriculados dentro del colegio y no sobre los no matriculados. De ahí es que viene la confusión con la libre asociación, que es absolutamente otra cosa. Son instituciones distintas y muchos, no sé si aviesamente o por ignorancia, mezclan la cuestión para decir que es inconstitucional, etcétera, ¿verdad? Y todos los argumentos que se están esgrimiendo. Vamos a debatir punto por punto. Doctor Juan Sosa Vareiro de Convergencia, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Doctor Gustavo Ramón Ferriol Rojas, de la hermosa ciudad... Capital de la Madera. De Caguazú, pero llegaron por lo menos, llegaste. ¿Cómo ustedes observan, doctor Juan Sosa Vareiro, este tema? ¿Cómo lo analizan? Antes que nada, muy buenas noches para la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Celebramos el debate y creemos que por fin el debate llegó a los abogados. Porque si bien el CONAP hace rato que viene manejando este proyecto de ley, por una deficiencia interna o por una cuestión que a lo mejor escapa a la voluntad de ellos, el debate no llegó nunca realmente al profesional. Hoy no podemos hablar de un borrador consensuado. Imagine, mi querido Héctor, que usted es colega nuestro, estamos hablando de una ley que empieza con un sistema tipo policía de contralor a quererse erguir como el que va a velar por la conducta de los profesionales. Una ley de carácter obligatorio que nos va a complicar o que nos va a juzgar a todos los abogados de la República y que aparece
en un momento poco propicio, con muy poca discusión. Yo respeto mucho a los señores de la CONAP, ellos dicen que lo han llevado a muchas ciudades. Yo estoy en prácticamente 150 grupos de abogados y jamás recibí el proyecto hasta la semana pasada, que empezó a circularizar entre el jueves y el viernes. O sea que existen deficiencias en cuanto a la circularización de un borrador que nos va a generar responsabilidades inmediatas a todos y de alguna u otra forma, como bien ya lo dijimos en el Parlamento, consideramos apresurado, en primer lugar, inoportuno, en segundo lugar, y con respeto a otros colegas que piensan diferente, para mí es inconstitucional. Perfecto. Doctor Gustavo Ramón Ferriol, ¿ustedes cómo observan esto? Como gremialista, como abogado en el interior del país, que a veces es más complicado de ejercer, porque allá en el interior del país se observa y se sufre más la presión de factores exógenos al Poder Judicial. ¿Cómo observan este tema? Primeramente, muy buenas tardes, Héctor, a tu amable audiencia también. Gracias por la invitación. Mira, para nosotros el problema es mucho más grande que solamente la presentación de una ley. En el interior estamos sufriendo día a día. Es muy súper complicado para nosotros ejercer la profesión. Y hoy día nos amanecieron con un proyecto de colegiación, la cual cierto grupo estamos de acuerdo con la colegiación, pero no bajo estas reglas de juego. ¿Bajo qué reglas de juego? El proyecto de ley que se presentó justamente este miércoles, que nos enteramos el miércoles a la noche por un tuit de un senador que respetamos mucho. Entonces, al debatir con unos cuantos amigos, encontramos que es totalmente castigador para nosotros, más que sea una ley de protección y de apoyo. Encontramos que es un garrote para todos los abogados. Doctor José Elpidio Alcaraz, ¿es un garrote para los abogados? ¿No es necesario que los abogados como gremio seamos un poco observados por nuestros propios pares? En especial cuando hay demasiados casos, y ustedes van a acompañar esta idea, de colegas abogados que primero o luego no tienen el manejo intelectual de la ley, por ende ofrecen un mal servicio. Pero está lo peor, no son honestos y hacen trapisondadas tras trapisondadas, afectando a sus propios clientes y la administración de justicia. Yo personalmente en estos casi 18 años que llevo de periodista judicial, me he enterado de demasiados casos de abogados que han traicionado la confianza de sus clientes, de abogados que han hecho de todo para que la ley nunca sea aplicada. Entonces me pregunto, en este gremio, ni mucho menos, no somos todos santos, hay de todo. ¿No es necesario entonces tener una ley, doctor Alcaraz, que nosotros mismos nos regulemos entre nosotros? A la vuelta de la pausa me respondes. Muy bien. Dale. Bueno, le hacía la pregunta al doctor Alcaraz. En el gremio de abogados no somos todos ángeles, al contrario, hay pocos. No, mentira, no puedo decir eso. Hay muchas baldosas negras, la diría yo. Muchas personas, hombres o mujeres, que no tendrían nunca que haber podido jurar, o porque no son capacitados intelectualmente, o porque no son honestos ni con sus propios clientes. Esa es una realidad, doctor Alcaraz. Claro que sí, como en todo, en absolutamente todo, estamos de todo, ¿verdad? Lo mismo se puede decir de la iglesia, de los parlamentarios, los abogados, de otras profesiones. Estamos de todo, buenos y malos. Quisiera aprovechar, antes de responder tu pregunta, hacer unas precisiones. Esto no fue nada sorpresivo. El proyecto que presentamos desde el CONAP lo hicimos el 28 de agosto de 2018, luego de un proceso de casi 2 o 3 años de elaboración. Y te voy a utilizar como testigo, Héctor.
En tu programa, Causa Justa, y te agradezco nuevamente, nos has posibilitado promocionar un congreso que organizamos el 31 de julio en la Conmebol, cuando le trajimos a profesionales argentinos, Sí. brasileños, españoles, para hablar sobre la colegiación, todavía no del proyecto. Luego empezamos el estudio, terminó. Acá en Causa Justa debatimos muchas veces la colegiación. Claro, A nivel general, no con respecto a los gremios. Pero te voy a decir otra cosa. Al menos que no me tienen ninguna importancia ni como periodista televisivo o radial, a mí como periodista, y no soy nadie, pero por lo menos tengo la responsabilidad y el orgullo de tener un micrófono delante, luego a mí no me avisaron nada de que se estaba debatiendo, discutiendo. O sea, te digo personalmente. Sí, Sí. yo te enviaba mensajes. Ah, El que parece está que no bien. ve tu programa es el doctor Sosa, porque ese programa hace 3 años lo hemos hecho. ¿Sabe qué Luego- pasa, Héctor? ¿Sabe qué pasa? En Luego, realidad, permíteme un Héctor, ratito. Presentamos el 28 de agosto del año Sí. pasado y el 1 de julio volvimos a presentar una serie de modificaciones a algunos artículos del proyecto, luego de recorrer Encarnación, San Lorenzo, Ciudad del Este, Sí. donde teníamos audiencia de 200, 300 abogados que estaban. Se ha difundido, hemos participado en programas en Ciudad del Este, Entonces, en las doctor radios. César Vareiro, el doctor No sé, no llega Alcaraz la dice, información. dice que ustedes no leyeron la información, que estaban en otro lado. seamos muy claros. A ver. Y con todo el respeto que se merecen mis amigos de la CONAP, están fallando en la comunicación. Puede ser. No están llegando al colega. O de alguna u otra forma, los canales que utilizan para la comunicación son deficientes. Empiecen a ver que tenemos 55.000 colegas en todo el país que tienen derecho a participar y que también son parte del proceso de construcción. Ustedes, sus buenas intenciones las celebro, pero están fallando en la comunicación y esa falla nos dimos cuenta en el Congreso cuando incluso una gran mayoría, que me animo a decir hasta el 90% de los que estaban en la sala, rechazaron y desconocían este proyecto. Asumamos que hay un error de comunicación ¿No es cierto, y doctor Alcaraz? trabajemos juntos en ese ¿Por error. qué no es cierto, doctor Alcaraz? Y porque no es cierto. Hay algunos, sí, hasta el 50 me animo a admitir, ¿verdad? Pero tanto rechazo no. Había gente que más reclamaba justamente lo que nos está señalando y también eso nos permitió ver esta audiencia pública que hemos fallado en nuestro sistema de transmisión de nuestras informaciones, ¿verdad? Posiblemente es un tema a aprender, ¿verdad? Doctor, Entonces, nosotros sí. creemos que no es tan así y mucho el mayor cuestionamiento que nosotros encontramos, por supuesto que hay críticas de algunos artículos que celebramos, ¿verdad? Pero el mayor cuestionamiento es la participación que justamente está reclamando el doctor Sosa. Quiero 2 segundos la palabra. Doctor, ¿qué viste en la ley que decís, esto no puede ser? Decime un ejemplo. Primeramente que no vimos ningún tipo de protección para el colega y como te dije hace rato, es un garrote para nosotros porque encontramos totalmente trabas para el colega. La ley original que fue debatido en la CONAP, según el presidente nuestro de Caaguazú, es totalmente diferente. Y hoy se nos presenta una ley o un proyecto de ley totalmente modificado. No podés cargarle al colega con un castigo pecuniario de un jornal hasta 100 jornales que hace 218 millones de guaraníes. No se puede. Imagínate que yo, colega del interior, litigue contra un, como decimos nosotros en el interior, pesos pesados, y porque hacemos 1, 2 incidentes, 3 incidentes, litigantes de mala fe, y nos vienen con un castigo pecuniario de esa forma. No podemos. Esta ley que ha presentado la CONAP necesita ser consensuada y presentar por todos. En el Parlamento, la mayoría estaba de acuerdo con la colegiación obligatoria. Nadie desconoció eso, pero no vamos a querer traer de cajón un proyecto de ley y decirle a los muchachos, esta es la ley que nos va a regir y nosotros vamos a ser las autoridades. Pero celebramos el debate, estamos abiertos a debatir. Yo soy un miembro más del Colegio de Abogados, combativo, Colegio de Abogados de la ciudad de Caaguazú, que tiene muchísimos logros en el sistema de justicia. Perfecto. Doctor Juan César, ¿qué otro punto ves para debatir en el proyecto? ¿Qué otro Muy punto? interesante la pregunta que hiciste. Sí. Empezaste el bloque diciendo que hay muchos colegas que no están tal vez actuando como deberían. No. Y estoy de acuerdo contigo. Pero, Héctor, hoy en día tenemos el Código de Organización Judicial,
el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, los códigos de cada una de las materias con sus propias normas de ética, la propia Corte Suprema de Justicia como ente regulador. Tenemos una cantidad de elementos y de órganos que se encargan de arreglar eso que dijiste. Entonces, hoy en día, la sociedad no está huérfana de esa protección, por un lado. Ahora, yendo a las críticas de la ley, imagínate que el CONAP, dentro de su proyecto, presenta como una de las facultades principales el otorgar la matrícula. Claro. Imagínate lo importante que es otorgar la matrícula de abogado, por un lado. Y por otro lado, me hago una pregunta. ¿Cómo yo comienzo confiando en mi autoridad cuando en uno de los artículos, el 65, el CONAP se autonombra como el primer estamento que va a administrar la colegiación? Por 2 años. Imagínate, por sobre todas las cosas, en otro artículo, por 2 años. Primer punto, ¿cuál era la necesidad de autonombrarse por ley algo que tienen que ganarse por lo menos con el reconocimiento popular? Perfecto. 1. Y 2, ¿por qué 2 años para el primer cambio de autoridad cuando sabemos que los abogados queremos participar, queremos ser parte de un cambio y queremos también contribuir? Yo creo que son errores que se pudieron subsanar y quiero cerrar con esto. Por favor. El problema no es la colegiación. No es que todos están contra la colegiación. El problema está con este proyecto inconsulto y que de alguna u otra forma los colegas consideramos una ofensa a nuestro ejercicio profesional y una lesión a los derechos de todos. Doctor Alcaraz, para contestar los dos extremos, el tema de la cuestión pecuniaria y la cuestión de no de la obligatoriedad, sino de según esta ley, el colegio va a ser el que va a administrar las matrículas, por así decirlo, y también el autonombramiento. Por favor, si me contesta esos dos extremos. Así es. Pero primero no entiendo, estoy un poco descolocado, porque el doctor Sosa comenzó diciendo que este proyecto es inconstitucional, Sí. pero terminó aceptando que no está en contra de la colegiación. Entonces yo ya no entiendo más. Para continuar, toda colegiación, todas las leyes establecen un cuerpo de derechos y obligaciones para sus dirigidos, Sí. ¿correcto? Entonces, existen derechos y existen obligaciones. Y al incumplimiento de las obligaciones están las sanciones. Pero no es como dice el doctor Ferriol, y muchos colegas entienden mal, que por los incidentes, por el ejemplo que él hizo, automáticamente va a caer la sanción. Está el derecho a la defensa, que se contempla con un tribunal de conducta en donde se va a establecer, se va a sustanciar un sumario administrativo y luego de ese proceso, si sale culpable, se va a aplicar la sanción, si llega al caso. Y el tribunal va a graduar la sanción, no es que se le va a aplicar 200 jornales, puede ser 10, 15, 20, 50, no sé cuánto, de acuerdo a la gravedad, ¿correcto? Ahora, estaban diciendo que solamente contempla un garrote para los colegas. Y quiero leer nomás el artículo entre las facultades del Colegio de Abogados del Paraguay. Colegio Público. Defender y representar a los miembros del Colegio de Abogados. Los miembros son todos los matriculados. Claro. Para asegurarles el libre ejercicio de la profesión conforme a las leyes, velar por la dignidad y el derecho profesional de los abogados y afianzar la armonía entre ellos. Artículo 4, inciso C, doctor Ferriol. Concordante con el artículo 49, la protección, artículo 49, el ejercicio de la profesión de abogado en la República del Paraguay se regirá por las prescripciones de la presente ley y subsidiariamente por el procesal civil y otras leyes. Segundo párrafo, la protección de la libertad y dignidad de la profesión de abogado forma parte de las finalidades y ninguna de las disposiciones podrán entenderse en sentido contrario. Perfecto. Luego, discúlpame, Héctor. Por favor, pero está avanzando el tiempo. Sí. Artículo 5, inciso J. Para el cumplimiento de las finalidades, ajustará a sus funciones a los siguientes deberes y facultades. Inciso J, tutelará la inviolabilidad del ejercicio de la profesión en todos sus órdenes, estando investido a esos efectos de legitimación procesal para ejercitar la acción pública. Puede representar a un abogado, puede denunciar a un magistrado,
el profesional necesita de una institución fuerte que lo represente, ¿verdad? Y que Perfecto. lo defienda en el ejercicio de la Esto profesión. está apasionante y tenemos que redondear, por favor, redondeamos. Comienzo con Ferriol, por favor. Doctora Lebric, un ratito quiero Sí. nomás aumentar lo que dice Para el redondear, por artículo favor. cuarto. Sí. Evacuar las consultas que sean requeridas en cuanto a la designación del magistrado. Esa es cuestión de otro órgano estamental. Bueno, para englobar toda la idea, no estamos de acuerdo con este proyecto de ley. Sí. Necesitamos consensuar los puntos de vista y que todos los abogados estemos de acuerdo con ciertas normas imperativas que nos van a ser impuestas y sobre eso venir todos juntos y a implementar si es que es factible la colegiación obligatoria. Perfecto. Finalmente, doctor Ferriol, y cerramos con el doctor Juan Sabareiro. Alcaraz. Perdón, Alcaraz, sí. Ferriol, discúlpame. La intención del CONAP era presentar el proyecto, por supuesto que inclusive sin debate. La Cámara de Senadores, ambas cámaras podían introducir todas las modificaciones. Y el autonombramiento, supuesto, es una propuesta para un periodo de transición y después está contemplada la elección Perfecto. de todos los órganos por el sistema electoral. 30 segundos tengo, doctor ¿Cómo Juan no? Sabareiro, En por favor. primer punto, todo lo que dijo el doctor Alcaraz, todos esos derechos, están consagrados en la Constitución y las leyes. Yo no necesito que el CONDAD me traiga un proyecto de ley para derechos que ya tengo hoy como profesional abogado, en primer lugar. En segundo lugar, con respecto al tema de la colegiación, vamos a ser claros, y lo dijimos en el Parlamento, no estamos en contra de la colegiación, estamos en contra de esta colegiación que aparentemente fue digitada y poco comunicada. Entonces no, es y en inconstitucional, segundo ¿verdad? lugar, los artículos de esta ley son inconstitucionales. Es más, te voy a decir, doctora Pero Alcaraz, como para que puedan la corregir, colegiación ¿es o no constitucional? Hay un Eso no me quiero saber. artículo donde se arrogan incluso poder sobre el Consejo de la Magistratura y el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Si eso no es inconstitucional, ya no sé de qué va a ser ¿Podrías inconstitucional. responder, la De colegiación alguna es forma, constitucional o doctor, no bajo tu concepto? ¿Ustedes creen de alguna puedes u otra preguntar a ver forma si te puede que responder. porque ustedes circularizaron en pequeños grupos donde creyeron que estaban todos los iluminados de la República? No nos creemos eso. Bueno, nos A equivocamos, diferencia de digan, otros. y trabajemos todos juntos. Se equivocaron y los colegas no van a tolerar ningún tipo de abuso que vaya en detrimento de la ley y también en nuestros propios derechos. Y por sobre todas las cosas, mi querido Héctor, aquí tenemos que reconocer, hubo un error y estamos a tiempo de corregir. Vamos a construir, pero todos juntos, con actitudes aperturistas. No encerrarnos en que nuestro proyecto es el mejor cuando fue abucheado en pleno Parlamento. Perfecto. Es decir, vamos a corregir lo constitucional. La colegiación es Cambiemos constitucional lo que está y el mal. proyecto de ley es perfectible. Modifiquemos lo que se puede modificar dentro de los Estoy artículos satisfecho, constitucionales. Héctor. Este ¿Está programa correcto? fue sumamente... De alguna Como u otra siempre. forma, lleguemos a un consenso y por sobre todo, que seamos todos parte de ese consenso. Perfecto. Bueno, doctor Ferriol, muchísimas gracias por venir de la hermosa Caguazú. Gracias por venir con nosotros. El doctor Juan Sabareiro, Mi respeto muchas y gracias. agradecimiento a ustedes. Doctor El Pío, gracias por el nivel del debate. Me encanta cuando los invitados vienen a debatir ideas. Se pican un poco, pero está bien, me encanta. No, pero no con ofensa. No, Claro, ya no sé, con pero el ofensa. debate me Esto, encanta. quiero aprovechar el espacio. Estoy Un cerrando, segundo, estoy un segundo. cerrando. A todos los colegas que fueron ofendidos, que con buenas intenciones, como tal vez pudo haber sido el doctor Alcaraz y otros colegas, no lleguemos a las ofensas. Cierto. Vamos a debatir con ideas. Sí. Vi muchos memes No, eso donde no. se ofendió innecesariamente. No hay que ofender a gente que pensó que estaba haciendo bien. Podemos disentir con respeto, pero no por eso satanizar a los colegas. Totalmente, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias a los tres. Gracias. Este debate va a continuar, este debate va a continuar con esta intensidad y mucho más aún. Muchísimas gracias a los queridos colegas. Hay que debatir y hay que debatir. Hay que construir en el debate, no escondiéndonos, sino abiertamente. Nos vemos el próximo domingo. Gracias. Chao, chao.